tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a empezar una unidad nueva, la unidad número 5, que es criterios de congruencia de triángulos. El tema o la lección 1 es sobre la congruencia de triángulos y el tema 1.1 es el sentido de congruencia de dos figuras. Entonces vamos a empezar a entender qué es congruente, cómo vamos a saber si una figura es congruente o no, qué simbología se utiliza y cómo nos podemos dar cuenta. Entonces esto es un poquito más práctico. Nosotros vamos a llamar congruente cuando una figura tiene la misma longitud en sus lados, en sus ángulos y en su posición. Entonces a mí me dice en mi problema inicial que de los triángulos del 2 al 5 identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Y puedes voltearlo al sobreponerlo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, es un poquito más práctico. Ustedes ya tienen su clase en la plataforma. Ahorita lo vamos a hacer de una manera práctica para que ustedes se den cuenta y puedan identificar cuando ustedes ya lo tienen a la mano. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo número 1 y a mí me está pidiendo el ejercicio que lo tengo que sobreponer. Si coincide en todos sus lados y en su postura, significa que es congruente. Entonces vamos a poner, yo lo puedo voltear y ya ustedes ven, lo pongo, no coincide, lo pongo así, no coincide, lo pongo así y no coincide. Entonces significa que no es congruente en el triángulo 2. Ahora vamos con el triángulo 3. Lo sobreponemos, inmediatamente coinciden. Sus lados, ya ven que es igualito. Entonces significa que es congruente. Ahora vamos con el triángulo 4. Si yo lo pongo así, ustedes se dan cuenta que no coincide. Yo lo volteo y no coincide. Yo lo volteo y no coincide. Ahora bien, vamos a ver aquí si de alguna manera coincide. Mi triángulo es así. Si yo lo pongo así, no coincide. Pero si yo lo volteo así, inmediatamente coincide. ¿Qué significa esto? Que tanto el triángulo 3 como el 5 son congruentes con el triángulo 1. El símbolo de congruencia es este. Para que ustedes lo tengan bastante claro. Es así. Es una curvita, rayitas. Me están preguntando algo que escuché por ahí. Este es el símbolo de congruencia, que es lo que nos va a indicar cuando ustedes pongan, por ejemplo, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 3 y es congruente con el triángulo 5. ¿Por qué? Porque al sobreponerlos son iguales en sus lados y en sus ángulos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? También se le llaman correspondientes. ¿Por qué se le llaman correspondientes? Porque los vértices, los lados y los ángulos coinciden al sobreponer dos figuras. Entonces fue lo que hicimos nosotros ahorita. Ya ustedes se dieron cuenta que siempre que pongan un triángulo y coincidan sus lados, coincidan sus ángulos y coincidan sus vértices, eso significa que es congruente con el otro. Significa que yo puedo poner que el triángulo 1 es congruente con el ángulo, con el triángulo 3. Ahora, también el triángulo 1
es congruente o correspondiente con el triángulo 5. Ahora bien, si nosotros vemos los ángulos, tanto del triángulo 3 como del triángulo 5, todos son iguales. Ya ustedes saben que los triángulos tienen 3 ángulos y significa que tiene 3 vértices. Y al compararlo con mi triángulo 1, al voltearlo, porque así también nos damos cuenta que tanto los vértices, los ángulos y los lados son iguales. Eso es lo que ustedes tienen que saber ahí. Ahora, cuando ustedes les dicen que son congruentes, nosotros también podemos llamarlos que son elementos correspondientes, por lo que les acabé de explicar, porque todo es igual, todo coincide, tanto los ángulos como los lados, como los vértices. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿O todo está claro? Yo no los puedo ver, solo los puedo escuchar. Si me hacen el favor, si me entendieron, ¿puedo continuar con el siguiente tema o les vuelvo a explicar? ¿No los escucho? ¿Ah? ¿Todo está claro o puedo continuar con el siguiente tema? Continúe, señor. No escucho. ¿Ah? ¿Continúo? Listo, pues. Aquí, cuando nosotros, para que quede bastante claro, dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa, que fue lo que acabamos de hacer, o volteada al revés, que fue lo que pasó con el triángulo 5, una de ellas, si es necesario, se le llama congruentes. Cuando los vértices, los lados coinciden al sobreponer las dos figuras congruentes, se le llama correspondientes. Entonces, el triángulo 2 y el triángulo 5 son ¿qué? Correspondientes del triángulo 1. Ahora vamos a empezar con la clase 1.2. Pues, El tema 1.2 es la congruencia de triángulos. ¿Ah? ¿Qué dice?
Bueno, el tema 1.2 es la congruencia de triángulos, que esto es complementario a lo que vimos ahorita en la clase 1.1. Nuestro problema inicial nos dice si los triángulos ABC, que son estos, ABC, el triángulo ABC y el triángulo A pleca, B pleca y C pleca son congruentes. Compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? En nuestra casa, pues cuando nosotros tenemos dichos triángulos, yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, usted a simple inspección puede darse cuenta si son congruentes o no, porque al usted hacer lo que hicimos en la clase 1.1, que darle vuelta a los triángulos, coinciden. Si ustedes se dan cuenta, si yo cojo este y lo volteo así, me queda igualito, mire, me queda igualito al que tengo ahí. Entonces, con esto ustedes ya se dan cuenta que pueden ser congruentes. Otra manera de hacerlo es midiendo. Por ejemplo, yo lo hice en una escala mayor, pero ustedes en su clase teórica, ahí tienen los triangulitos, ustedes pueden medir. En este caso a mí me da, póngale 7.5. Entonces aquí me tiene que medir, el lado BC me tiene que medir 7.5 y me da lo mismo. Entonces nos damos cuenta que el lado BC es igual al lado BC. Ahora vamos a ver el lado A. El lado A me mide 3.567, 3.7. Entonces vengo yo a C y voy a medir, me mide 3.567. Me quedan iguales. Significa que hay dos lados que son idénticos, tanto del triángulo este como de este. Ahora vamos a hacer, el último que nos hace falta es AB. Entonces, el AB aquí me mide 5.6 y aquí me va a medir AB, ahí está, 5.6. Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta que, ¿qué pasa? Que los lados de los dos triángulos son iguales. Entonces, nosotros podemos decir que el lado AB va a ser igual al lado que A pleca, B pleca, que es este. Ahora vamos a hacer el lado AC es igual al lado que A pleca, C pleca. Y ya lo comprobamos tanto de forma visual, sobreponiendo el triángulo y midiendo. Y el otro lado que sería CB. CB va a ser igual a C pleca y B pleca. Ahora, ya ahí tenemos lo primero que nos dice que son congruentes estos dos. Ahora bien, vamos, esto es con los lados. Ahora lo vamos a hacer con los ángulos. Ahora, si mis lados son iguales, significa que mis ángulos son iguales. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Ahora podemos saber si el ángulo A es igual al ángulo A. Como ustedes ven, si ustedes lo ven a simple inspección, son igualitos. Ahora bien, si usted lo quiere comprobar, también puede utilizar su transportador. Su transportador, y por medio de su transportador usted pone el origen y a mí me va a dar, por ejemplo, este me mide 30, el ángulo B me mide 30 grados. Aquí está. Este me mide 45. Entonces 30 más 45 serían 75.
significa que este me mide 105. Y al sumar los tres me dan 180. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a medir. Y aquí cabalito me da 30. Aquí me da 45. Y este me queda en 105. Ahora bien, con eso a nosotros nos queda claro que el ángulo de A es igual al ángulo de AFLE, que el ángulo de B es igual al ángulo de B pleca y el ángulo de C va a ser igual al ángulo de C pleca. Con esto nosotros comprobamos que estos dos triángulos son congruentes. Ahora bien, no sé qué duda tengan. De esta manera doy por terminada la clase de hoy. Los ejercicios que les he dejado es solamente de comparar los triángulos como lo hemos hecho de esta manera y de ahí concluir si son congruentes o si son correspondientes. Ustedes saben que cuando es congruente un triángulo con otro es porque tanto sus lados como sus ángulos y sus vértices son iguales. ¿Tienen alguna duda o todo está claro? Señor, una pregunta. Sí, dígame, le escucho. Habla, Diego. De que en los ejercicios de la 1.2, ¿verdad? Ya que nos dejó. Sí. Y yo les dejé, me parece, en las clases, creo que les dejé ejercicios del libro de Santillana. Ya me voy a fijar ahorita, que no sé si en la 1.1 o en la 1.2 fue que les dejé de Santillana. Espérenme un momentito. Sí. Aquí tengo. Les dejé ejercicios de congruencia de las figuras en la página 131. Ahí solamente tienen ustedes que fijarse si son congruentes o no. Dejé toda la página porque aquí está, en la página ¿cómo es que se llama? 131. En la clase. También en la página 133, señor. Sí, en la página 133, porque ahí lo único que ustedes tienen que hacer solamente comparar lo que estábamos haciendo ahorita. Decir si el lado, por ejemplo, el primero en la página 131 nos dice, escribe si cada bloque de figuras son congruentes, justifica tu respuesta. Ustedes ahí van a ver. El número 1, ¿qué son? Son 3 estrellas. Todas las estrellas tienen 5 ¿qué? Si ustedes 5 ¿qué? Vértices. ¿Significa que son congruentes o no son congruentes? Sí, lo son. Son, porque son igualitas. Ahorita el número 2 aparecen como unas crucecitas o signos de más. Entonces ahí ustedes se dan cuenta en simple inspección que las 3 figuras que son iguales. ¿O no son iguales? Son iguales. Perfecto. Usted lo va sobreponiendo y lo va girando y ella le va a coincidir. Ahora vamos con el número 3. ¿Qué pasa con la número 3? Acuérdese que para usted saber si es congruente o no, solamente lo puede ir girando. Por ejemplo, sobrepuesta al revés. En cuestión de los cilindros, si usted hace eso, ¿qué pasa? ¿Son congruentes o no son congruentes? Sí, lo son, señor. ¿Cree usted? A ver. O no sé. ¿Cuál, señor? El número 3, en la página 131, estamos verificando que si las figuras que están ahí son congruentes o no. En el caso número 3, si ustedes se ponen a ver, cuando ustedes giran las estrellas, al sobreponer la figurita, quedan los vértices puestos en la misma posición, los ángulos y los lados.
solo volteando la figurita, pero en cambio, en los cilindros, ¿qué pasa? Si usted lo pone horizontal, vertical, para arriba o para abajo, ¿cierto? No van a quedar igual. Entonces significa que ahí no son congruentes. Verifíquelo y verá. De pronto, la figura 1 con la figura 3, que es como rosadita, y la verde, pueden ser congruentes, pero la de la mitad, cuando usted le va dando vuelta, no le va a calzar. Entonces eso significa que ahí no serían congruentes. ¿Por qué? Porque al sobreponer la figura pueden haber espacios o lados que no coinciden. Ahora van a ver la cuarta. Ahí me aparece varias figuras geométricas. Solo al verlas ustedes se van a dar cuenta que son congruentes o no son congruentes. No, no lo son. No lo son. No lo son. Exacto. Entonces, así sucesivamente. Y en los siguientes, el 5, 6, 7, 8, lo único que ustedes tienen que verificar es que sean iguales. Y ahí ustedes ven las figuritas. Ahora, ahí le están mostrando el lado 1, el lado 2 y el lado 3. Si usted sobrepone el triángulo, usted mismo se da cuenta porque es este mismo ejercicio. Entonces, significa que son congruentes. Ahora, les dejo dígame. Señor, pero en las 5, 6, 7 y la 8 nos dice identifica el par de triángulos congruentes y sus partes. Y sus partes correspondientes, pues sí. Entonces, ¿ahí qué son? ¿Cuáles son las partes que nos dicen que para saber si un triángulo es congruente o no? A ver. Para que un triángulo sea congruente, tienen que coincidir los lados y ¿qué más? Y los Ángulos. Exacto. Entonces, ustedes van a verificar, por ejemplo, aquí hay dos triángulos. El triángulo, por ejemplo, que está compuesto por triángulo ABC y el triángulo ¿qué? D, E y F. Ahora, ustedes me van a decir si el lado AC es igualito al lado de F. ¿Es igualito o no es igualito? Ahí le están señalando a usted. A ver, ubíquese en el libro. Y ahí aparecen los dos triángulos en el ejercicio 5. Me están dando y ustedes lo pueden hacer. Por simple inspección yo lo veo igual. Pero ustedes lo pueden hacer con la regla. Y a mí me mide, ya les digo, me mide 3 centímetros. Ahora voy a ver el lado DF del otro triángulo y me mide lo mismo, 3 centímetros. Significa que el lado AC es igual al lado de F. Entonces yo solo lo pongo así y de esa manera usted comprueba que son iguales, como lo que hice yo aquí. Entonces el lado A, mi lado AC es igual a mi lado de F. Ahora, mi lado BC, que mide 1.5, es igual a mi lado. En este caso no le pusieron letra al vértice, pero ustedes le pueden poner D, E y F. Entonces mi lado D, F y E es igual a mi lado BC. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ponerle y ustedes pueden también identificarlo de esta manera. Muchas veces lo que uno hace es hacer esto. Dina. Un momentito que se fue la imagen. Listo. Entonces yo les voy a enseñar cómo también los pueden señalar para que ustedes identifiquen cuáles son los lados que son igualitos. Entonces, por ejemplo, vamos a identificar, por ejemplo, que este es el lado 1. Este sería el lado 1 con una rayita. Esperen un momentito que se fue la imagen para que no perdamos el hilo. Bueno, ya. Ahora sí.
Vamos a continuar. Otra manera de ustedes poder indicarlo para que sea mucho más fácil para ustedes en su libro, lo pueden hacer así. Por ejemplo, el triángulo, aquí están los dos triángulos, entonces ustedes van a decir que el triángulo AB es igual al triángulo A pleca AB, entonces solo le ponen una rayita. Ahora vamos con el lado 2, que en este caso Señor. puedes, dígame. Una pregunta, en lo de la actividad de la congruencia de figuras, ¿de qué manera nosotros podríamos justificar la respuesta? Lo Porque que les dice estoy enseñando, solamente tienen que poner, que, o por sea- ejemplo, no, por eso es lo que les estoy diciendo ahorita, que para que ustedes lo representen y lo puedan comprobar es solo poniendo las rayitas encima del triángulo. Entonces, que este lado es igual a este. Después, que este lado, por ejemplo, este lado, pongo dos rayitas, es igual a este. Y que este lado, pongo tres rayitas, es igual a este. Entonces, de esa manera usted demuestra que son congruentes, porque coinciden todos los lados, el lado 1, el lado 2 y el lado 3, aunque el triángulo esté en distinta posición. Entonces, ahí usted dice, si son congruentes, ¿por qué? Porque el lado 1 es igual a este, el lado 2 es igual a este y el lado 3 es igual a este. Solo eso tienen que hacer. Y esa es una manera práctica de hacerlo encima de las figuras geométricas, para no tener que escribir, sino que la simbología nos ayuda a identificar cuáles son los lados iguales. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, el lado AB es igualito a A pleca y B pleca. El lado 2, que es de AC, es igualito a A pleca, C pleca. Y el lado 3, que es el BC, es igual a B pleca y C pleca. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 5, ustedes solamente tienen que poner cuáles son los lados que coinciden para decir que son congruentes o no son congruentes. Entonces, no sé si me entendieron o hay alguna duda. Señor, Dígame. ¿verdad que en la número 8 sería que no fueran congruentes, verdad? No son congruentes. ¿Por qué no son congruentes? A ver. Porque no son iguales. Porque no son no de son la... iguales porque sus medidas son diferentes. Perfecto, así es. Eso es todo lo que tienen que ver. Hay muchos que Señor, ustedes, dígame. señor, ¿verdad que en el tema que nos subió el material, en el Sí. número 2, ¿Sí? tendríamos que hacer lo mismo en los ejercicios de abajo? En la número 2. Sí. A ver, en la 133 dice, criterios de congruencia de un triángulo. Identifica los triángulos rectángulos con congruentes en cada figura y describe el criterio de congruencia. Sí, eso es lo mismo. Decir cuáles son los lados iguales y cuál es el ángulo igual y ya. Listo. Es lo mismo, en todos tienen que hacer lo mismo. Identificar cuáles son los lados iguales, lo pueden hacer con las figuritas y haciendo esto, miren, lo que yo les acabo de explicar. No, mi pregunta era que en el de material de la 1.2 de la Sí. congruencia de triángulos, Sí, que los la ejercicios que nos había dejado abajo, sí, eso es lo mismo que vamos a hacer, lo que nos había hecho, nos había enseñado. Sí, es lo mismo. Ah, Es lo mismo, solo poner A a B es igual a DE y lo pueden hacer de las dos maneras, lo pueden hacer así o lo pueden hacer así y igual da el mismo resultado. Por eso les digo, ahí es decisión de ustedes. Ustedes lo pueden poner AB es igual al lado, como yo les digo, a ustedes les pueden cambiar las letras de los vértices del triángulo. Por ejemplo, en esta, lo único que cambió fue que este triángulo tiene pleca y este no lo tiene. En los ejercicios que tienen en el libro les puede aparecer ABC y aquí les puede aparecer E, F y G, por ejemplo. Entonces usted lo que se tiene que fijar es identificar las letras para poderlo poner aquí. Por ejemplo, si en este caso yo aquí tuviera G y aquí tuviera F, ¿cierto? Entonces sería CGF. Entonces yo lo que tengo que poner aquí como sería que el ángulo AC va a ser igual a ¿qué? A GF. Entonces yo lo que me tengo que fijar es en las letras que tengo yo ahí. Y si no, también pueden hacerlo de la manera que les acabé de enseñar, que es poniendo las rayitas donde ubican el lado 1, el lado 2 y el lado 3.
y da igual resultado. Igual con los ángulos, ustedes se tienen que fijar, es la letra que tiene cada ángulo para poder hacer la igualación, para decir que son congruentes o no. ¿Más claro? ¿Alguna otra duda? ¿O todo está tranquilo y entendido? No los escucho. Señor, así como en la 131, digamos que si dice justifica tu respuesta, Sí. cuando no son, solo no le ponemos nada. Sí, cuando no son, usted va a decir que no son porque los lados no coinciden. Y usted puede poner un ejemplo, que por ejemplo el lado AB es diferente al lado CD, por ejemplo, porque ahí cuando no coinciden, usted lo único que tiene que poner es eso. Por ejemplo, en la parte, en el ejercicio número 8, que Diego acaba de decir que no son congruentes. ¿Por qué no son congruentes? Porque el lado C, por ejemplo, el lado B de 1 mide 3 centímetros y el otro lado mide 2. Ya nosotros nos damos cuenta que en la base mide 4 y el otro mide 3. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que no son iguales, porque miren la diferencia que hay entre un triángulo y otro. Entonces, ustedes ahí, para justificar que no son congruentes, ustedes van a decir, por ejemplo, que el lado C del triángulo A es diferente al lado C del triángulo B. ¿Por qué? Porque en uno no sabemos cuánto mide, pero en el otro mide 4 centímetros. En este caso sería la hipotenusa, la línea que cierra, ¿cómo es que se llama? El triángulo, porque ustedes ven que ahí está marcado el ángulo de 90, que es donde se ve el cuadrito. Váyanse todos a la página 131, al ejercicio número 8. Yo aquí lo estoy viendo y como ustedes ven, inmediatamente usted se da cuenta que no son congruentes. ¿Por qué? Porque las medidas del triángulo se ven completamente diferentes. Aquí usted ve un ángulo de 90 y dos de 45. Porque mire que tiene dos lados iguales y uno diferente. En cambio, en el otro, los 3 lados son diferentes. Ya con eso usted se da cuenta que no son congruentes. ¿Por qué? Una justificación es por eso, porque ya usted ve que el lado C del primer triángulo es diferente al lado C del otro triángulo. Y nada más, eso es lo que tienen que poner. Es la justificación que ustedes tienen que poner ahí, porque es que no son congruentes, porque las medidas no coinciden ni de sus lados ni de sus ángulos. ¿Entendido? Más claro. No los escucho. Todo bien, señor. Listo, pues. Listo, muchachos. Esta es la clase del día de hoy. Yo creo que ya realizamos varios de los ejercicios.